bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y ya estamos acá transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayán Yamilé. Amén. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por su grande amor. Y vamos a comenzar una serie. Disculpe que ya me volví pura serie. Estamos peor que Netflix, ¿verdad? Que Félix, iba a decir. Ay, Dios. Entonces, estamos muy alegres hoy, hermano. Estamos muy riondos. Entonces, fíjese que vamos a iniciar a darle una segunda parte al tema de la semana pasada, que comenzamos predicando el tema id y aprended. Pero hablamos acerca de las fuentes de las cuales nosotros en algún momento pudiéramos aprender y que debemos discernir estas fuentes para que entonces podamos desarrollarnos correctamente, podamos crecer, podamos llegar a la estatura del varón perfecto, si somos enseñados por Dios, enseñados por Jesucristo, enseñados por el Espíritu Santo, enseñados por la palabra del Señor y enseñados por los ministros verdaderos de Dios. Entonces, todo esto es importante que lo analicemos porque son fuentes de aprendizaje. Entonces, hoy, si con la ayuda del Señor, vamos a continuar con esa temática, pero bajo otro título que le hemos puesto Aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias esta noche por este privilegio. Gracias por esta oportunidad, Señor. Verdaderamente es una bendición muy grande poder servirte predicando tu palabra. Dame, Señor, esa unción fresca que viene de parte tuya. Dame, Señor, sabiduría y revelación, pero sobre todo la palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre mío, tú sabes que te necesitamos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, eso es lo que hemos hablado. ¿Qué es aprender? Pues ya lo vimos la semana pasada. Tiene que ver con seguir instrucciones, tiene que ver con estudiar, con investigar. Tiene que ver, hermanos, en la Biblia. Esa palabra que se usa, manzano. Aunque hay otras palabras que vamos a ver del Antiguo Testamento también. Y significa también, tiene relación, hermanos, esa palabra manzano con la palabra matetes, que es discípulo. Entonces, todo aquel que quiera aprender debe hacerse discípulo. Tiene que ser discipulado. El que no acepta discipulado, hermanos, pues prácticamente no está avanzando, no está creciendo. Porque el Señor llamó a 12 discípulos. Él los discipuló, Él les enseñó y ellos aprendieron de Cristo. Entonces, hermanos, aprender también es aprender de Cristo, aprender a Cristo, aplicarlo a la vida diaria. Y a la medida que nosotros aprendemos, también comprendemos y entendemos lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y, hermanos, y que podamos adquirir ese aprendizaje de parte de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, ya oramos, también ya dimos una breve explicación del propósito de esta serie de temas. Bueno, esta serie que vamos a tratar esta semana, aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y ahora sí, nos vamos a ir
a la Biblia, aunque lo estuvimos viendo bíblicamente también la semana pasada, pero en esta ocasión vamos a ver texto por texto qué es lo que debemos aprender. Cabe señalar que también hay cosas que no debemos aprender y que tal vez esas la hablemos para el último día del tema. Entonces, veamos, ¿qué debemos aprender? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que debemos aprender? Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Dice la Biblia: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice, reúneme al pueblo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Fíjense qué tremenda esta palabra, hermanos. Esa palabra aprenderán. Fíjense que viene de la palabra lamat, el numeral H significa que es hebrea, 3925. Esa se encuentra en el diccionario Strong, en el diccionario Vine, en el diccionario Chávez, en diferentes diccionarios, pero lo que dice, lo que significa esa palabra, lamat, o sea, aprender, es aguijonear. Es decir, hermanos, que el Señor quiere que aprendamos sus palabras y esas palabras nos van a aguijonear, ¿sí? Cuando vayamos saliéndonos del huacal, del camino, esas palabras nos van a apuntalar, ¿verdad? Nos van a tener que aguijonear nuestro costado para volver otra vez al centro del camino. Y también dice que esa palabra aprenderán es enseñar. Somos enseñados. También dice acostumbrar. Entonces el Señor quiere que nosotros de alguna manera, hermanos, nos acostumbremos a aprender, ¿sí? Y también esa palabra que nos enseña aquí nos va a adiestrar, nos va a domar. Incluso esa palabra domar a mí me llamó la atención, porque hermanos, nosotros cuando venimos de alguna manera, venimos al Señor, venimos en una condición, en una naturaleza salvaje. Perdón que use esa palabra, pero lo que quiero decir es en una naturaleza carnal, en la naturaleza caída, pues. Pero donde nuestro espíritu ya ha sido vivificado y entonces empieza una batalla, ¿verdad? En la que hay que domar el alma. ¿Y qué es lo que va a domar el alma? La palabra de Dios. Ningún pastor es domador. Ningún pastor, hermanos, debe creerse domador, porque no tiene tampoco animales salvajes en la iglesia, sino que son ovejas. Uno que otro cabrito, ¿verdad? Pero también son domesticables. Entonces la palabra aprenderán tiene que ver con recibir instrucciones. Y también, hermanos, con hacernos hábiles. Entonces el Señor nos va a capacitar con esa palabra. Esto es importante, hermanos, porque el Señor le dijo a Moisés, reúneme el pueblo. Entonces, ¿qué debemos aprender de esto, hermanos? Lo que debemos aprender es que debemos congregarnos. Lo que debemos aprender es que el Señor nos pide reunirnos, congregarnos. No es que el pastor lo que quiere es que los hermanos lleguen para que entre más diezmo. No. Eso no es lo que en lo personal a mí no me mueve, aun cuando haya necesidades económicas. Porque el propósito de nuestra prédica es preparar a una iglesia para la venida del Señor. Ese es nuestro propósito, esa es la misión nuestra.
Entonces, ¿qué debemos aprender como congregación? Pues si somos una congregación, debemos aprender a congregarnos, ¿verdad? Y eso no es ninguna indirecta para nadie, pero todos deberíamos congregarnos. Entonces, número dos, otra cosa que encontramos aquí es que, por eso le dice, reúneme al pueblo, congrégalo. Luego le dice, para que yo les haga oír mis palabras. Otra de las cosas que debemos aprender es oír la palabra de Dios. Muy poca gente tiene, bueno, no muy poca, pero hay gente que no tiene el interés de oír la palabra de Dios. Tal vez porque algunos sienten que saben mucho, que no hay nada que le puedan enseñar de nuevo, y tal vez no hay, o tal vez no hay ese interés o esa hambre de la palabra del Señor. Un servidor, le voy a decir lo que hago yo. Yo en el Facebook, como tiene unas funciones que dicen guardar video, hice dos carpetas. Una donde dice prédicas de un servidor y las prédicas pendientes del apóstol, de mi pastor. Entonces yo voy viendo las prédicas que él va dando en la semana y las voy guardando y las voy escuchando. Las voy escuchando durante la semana, durante el día. Entonces, ¿por qué? Porque me interesa para mí, aprender, oír la palabra del Señor, porque oír la palabra del Señor va haciendo que mi fe vaya desarrollando, se vaya creciendo. Entonces yo le invito, ¿verdad?, de parte del Señor, para que usted oiga la palabra de Dios, que el Señor nos da para usted. Porque, hermanos, el Señor me da palabra para la iglesia. Entonces, si esa palabra es para usted, primero es para mí, segundo es para la iglesia. Entonces, debemos oírla, debemos atender qué es lo que el Señor nos va a decir hoy, qué es lo que el Señor me quiere decir hoy, ¿verdad? Número 3, ¿qué debemos aprender? Dice, las cuales aprenderán. Entonces, esta palabra parece repetitiva, pero ¿qué debemos aprender? A aprender. Debemos aprender a aprender. Mucha gente no quiere aprender, que necesita aprender. No sé si es un pleonazo, pero es una realidad. Hay gente que dejó de aprender porque no quiere aprender. Pero si aprendemos a aprender, vamos a aprender más. Yo sé que sí me entiende usted. Entonces, número 4, ¿qué otra cosa debemos aprender? Dice que debemos aprender a temer a Dios. Entonces, reúneme al pueblo, congrégalo, para que yo les haga oír mis palabras, para que ellos oigan la palabra, los cuales aprenderán para temerme. Entonces, la predicación de la palabra del Señor, la proclamación de la palabra de Dios, produce no solamente fe, también temor al Señor. El temor, hermanos, no es miedo. Temor es, ahorita vamos a tratar de explicarlo, pero temor tiene que ver, hermanos, con reverencia, con respeto. Más que con miedo, terror, horror, es respeto a Dios. No hago ciertas cosas no porque mi religión no me lo permite, no porque el pastor me va a ver o los hermanos o la gente sabe que soy cristiano y por eso no lo hago. No, no peco contra Dios, no cometo infracciones a los mandamientos de Dios, porque amo a Dios y lo respeto, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a temer a Dios. ¿Pero cuánto tiempo? Dice, para temerme todos los días que vivieres sobre la tierra. Todos los días. Entonces, estimado amigo, yo te invito a que te congregues, a que oigas la palabra de Dios, a que aprendas de la palabra de Dios,
a que aprendas a temer a Dios. Y luego de eso, dice, y las enseñarán a sus hijos. Entonces hay que aprender la palabra para enseñarle la palabra a nuestros hijos. ¿Qué sucede, hermanos, en un hogar donde el padre o la madre no le enseñó la palabra de Dios a sus hijos? Si no me lo quiere creer esto que voy a decir, no me lo crea. Pero hubo gente que cuando sus hijos estaban pequeños, yo les decía, hay que llevarlos al templo, hay que enseñarles la palabra. Y ustedes principalmente, ¿verdad? Tienen que enseñarlos, guiarlos. No hicieron caso. Y entonces, entre todos esos casos que conozco, hay hijos que hoy son drogadictos, hay hijos que hoy maldicen a sus padres, ¿verdad? Y los quieren corregir a golpes. Y eso es lo peor, ¿verdad? Lo menos indicado. ¿Por qué? Porque no se quiso... el varón y la mujer no quisieron sujetarse al Señor, no quisieron congregarse, no quisieron oír la palabra de Dios, no quisieron aprender la palabra de Dios, no quisieron temer a Dios. Por lo tanto, su descendencia hoy les está haciendo problemas. No pueden enseñarle la palabra a sus hijos porque no hicieron todo esto. Entonces, usted que hoy está escuchando la palabra, está a tiempo. Está a tiempo de aprender la palabra de Dios y temerle a Dios. Y entonces usted va a poder bendecir a sus hijos con la enseñanza de la palabra de Dios, y su descendencia va a ser marcada con la bendición de Dios, con la palabra de Dios, y usted va a vivir en paz. No quiere decir esto que están exentos de problemas, no, pero seguramente van a tener victoria en el nombre de Jesucristo. Así que yo le invito, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito esta noche a que le entregue su vida a Cristo, a que se congregue, a que oiga la palabra de Dios, a que aprenda. Pero esa palabra oír es oír con inteligencia, oír para obedecer, oír para practicar. Ok, entonces avancemos. Veamos otro texto, Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esto, hermanos, es poderosa esta palabra. Porque mire cómo lo dice en la Biblia, la BSA. Dice, tú debes saber hoy. O sea, vas a aprender, entonces vas a saber. Por lo tanto, y recordarlo en tu corazón, que Yahvé es el único Dios en lo alto de los cielos y aquí abajo en la tierra, y que no existe otro. Por eso, hablando teológicamente, hermanos, es incorrecto decir nosotros adoramos un Dios maravilloso. Entonces quiere decir que hay otros. No, nosotros adoramos al único Dios maravilloso, no poderoso, sino todopoderoso. Entonces tú debes saber hoy esto. Por lo tanto dice, y recordarlo en tu corazón. Pero ¿qué cosa tenemos que aprender aquí, hermano? Aquí tenemos que aprender a reconocer, a entender. Mire, lo voy a poner acá. La palabra aprender viene de la palabra yadá, ¿sí? Del numeral H3045. Cuando el Señor dice aprende, Él está diciendo conoce, considéralo, entiéndelo, reconócelo. Tienes que saber, darte cuenta. Y entonces luego hay otra palabra que es reflexionar. Hoy dice, pero dice también reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Volver, regresar.
arrepentirse, volver a Dios. Entonces, ahora sí que voy a regresarme acá. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. ¿Qué debemos aprender de esto, hermanos? Tenemos que aprender a reconocer que hay un solo Dios. Debemos aprender a reconocer y a entender, no hacer como que Dios no existe, sino tomar en cuenta a Dios para todo. No es con nuestras fuerzas, hermanos, es con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué debemos aprender? A reconocer, a entender, porque dice aprende. Esa palabra significa eso. Pero luego dice hoy. Y eso de hoy, ¿qué debemos aprender ahí? A conocer, hermanos, que este es el día para iniciar. Para iniciar, para considerar, para entender, para reconocer, para darnos cuenta que no hay otro Dios como el Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual dice la Biblia que es amplio en perdonar, el cual tiene misericordia de nosotros. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Por eso dice aquí, aprende pues hoy. Ya, mañana lo hago, hermano, mañana. O hasta la otra semana, ya que pasen las vacaciones, entonces nada más que yo me vacacione un poco y voy a otra vez. Y si ya no llega ese momento, hermano, ya voy a empezar a obedecer al Señor. No, hoy, hermano, hoy. Este es el día que hizo el Señor. Dijo el salmista, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Hoy. Mañana no lo sabes. Alguien decía por ahí que por eso se le llama presente, porque es un regalo de parte de Dios. Pero mire, también otra cosa que debemos aprender es a arrepentirnos. Por eso dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Esa palabra reflexionar, hermanos, es arrepentirse, es volver a Dios. Y ese volver a Dios es un volver a Dios continuamente, diariamente, hermano. Porque puede ser que hay personas que se van descarriando poco a poco, van involucionando poco a poco, y el Señor por eso dice pues, reflexiona en tu corazón, vuelve, regresa, arrepiéntete, vuelve a Dios, vuelve a hacer las primeras obras que hacías, reflexiona. Entonces estamos hablando, hermanos, de lo que debemos aprender. Recuerden que el tema es aprendiendo de las Escrituras. Entonces tenemos que aprender a reconocer, a entender, aprender a conocer que hoy es el día para iniciar o reiniciar. No deje las cosas para mañana, no lo deje. Por favor, hoy es el día en que tú le puedes hacer una llamada a esa persona que no se ha convertido. Mañana pueden darte la noticia de que ya murió. Hoy es el día. ¿Cuándo vas a empezar a hablarle a otros de Cristo? Hoy es el día. Entonces, hermanos, este es el día también para que nosotros vayamos cambiando nuestra mentalidad. Reflexionar es cambiar de mentalidad. Es, hermanos, volver una vez más nuestra mente y nuestro corazón a Dios, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Volvió, reflexionó y dijo, yo voy a regresar a la casa de mi papá, y lo hizo. Entonces, aprendamos, el Señor quiere enseñarnos. Yo les he estado diciendo y lo vuelvo a repetir, o lo repito, que nosotros los pastores, nuestra encomienda es enseñarle,
disipularle. Si tu pastor o la persona que está al frente de la obra no te está discipulando, es tu deber decirle: yo necesito disipularme, enséñeme, por favor, para que podamos ir desarrollándonos. Tenemos que aprender, necesitamos aprender. Yo necesito aprender muchas cosas, hermanos. Entre más estudiamos, entre más conocemos, nos damos cuenta que es tan poco lo que conocemos. Entonces, Deuteronomio capítulo 5, verso 1, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Fíjense, hermanos, que estos, aquí está esa palabra oye, aprenderlos, guardarlos, ponerlos por obra. Esas 4 cosas, por lo menos, debemos aprender. Oye es la palabra shamá, que significa oír con inteligencia. Hermano, oír con inteligencia es, pongamos un ejemplo, por favor. Yo le enseño acerca, pongamos el ejemplo del velo. Yo le enseño a usted acerca del velo. Y usted escucha los textos y los ve y escucha con inteligencia. Y viene la revelación y dice: wow, entonces yo voy a practicar eso, dice la hermana, ¿verdad? Y va y compra su velo y al domingo siguiente lo trae y lo ocupa porque está oyendo con inteligencia. El pastor predica del diezmo, enseña del diezmo. Oye la hermana o el hermano la administración acerca del diezmo y las ofrendas. Oye con inteligencia. Y oír con inteligencia es poner atención para obedecer. Y no solamente para obedecer, sino para proclamar, para publicar, para compartir con otros. ¿Entienden? Cuando uno enseña que, hermanos, toda la semana no tenemos culto, solo tenemos un culto a la semana, ahora. Y todos los demás días predico acá por el Facebook. Bien, pero resulta que el domingo no viene porque tiene otras cosas más importantes que adorar a Dios. No está oyendo con inteligencia. No le estoy insultando. Y no quiero que se sienta ofendido. Pero nada más está oyendo los sonidos, pero no los está interpretando. No está oyendo inteligentemente. No le pone atención para obedecer. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante. Oye, dice el Señor. Oye. Acá, lo voy a volver a leer. ¿Cómo dice el Señor acá? Dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Porque el Señor hizo seres inteligentes. ¿Cuándo es que la inteligencia no le sube al tinaco, digámoslo así? ¿Cuándo es que el agua no sube al tinaco? Cuando nada más oímos, pero no lo practicamos, no lo tomamos en cuenta y buscamos 1001 excusas para no obedecer. Porque esta es una situación interesante, hermanos. Al oír la palabra de Dios, si la oímos con inteligencia, vamos a hacer todo lo posible por obedecerla. No vamos a buscar excusas para no practicarlas. Ok, oye, le dice, aprended, le dice el Señor. Y esa palabra es lamat, otra vez. Déjate enseñar. Aprende. El Señor nos motiva a aprender, hermanos. Aprende. Aprendamos, hermanos.
Aprendamos a obedecer, aprendamos a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Dice, guardadlos. Esa palabra, hermanos, es shamar. Y significa cuida. Lo que se te ha enseñado, cuídalo. Respétalo. Porque mire, hay gente que se le está enseñando la palabra de Dios. Ay, ¿qué va a hacer? No lo dice públicamente ni ante otros, pero en su corazón cavila. En su corazón no acepta. Ese es el pastor ese pastor de verdad, y yo no entiendo, ¿verdad? Yo a veces no entiendo y digo, bueno, si no reconocen a un ministro como su pastor, ¿qué hacen ahí? Nadie los tiene a la fuerza. Si la cosa es obedecer. Entonces, dice guardarlos. ¿Sí? Protege lo que se te ha enseñado. Consérvalo en tu mente, en tu corazón. Tenlo presente. Entonces, y luego dice, para ponerlos por obra. La traducción lenguaje actual dice, para procurar ponerlos en práctica. Y esa palabra procurar es interesante también porque, hermanos, sabemos que hay cosas que nos cuesta trabajo y que hay cosas que no podemos, pero lo vamos a intentar. Y el Señor, al vernos que estamos intentando, que estamos procurando poner en práctica su palabra, Él nos va a ayudar, nos va a dar su gracia, nos va a dar su Espíritu Santo para que podamos nosotros, hermanos, ponerlo en práctica. Entonces, hay 4 cosas que debemos aprender de este texto. A oír inteligentemente. Número 1, poner atención para obedecer. Número 2, a motivarnos a aprender. Usted tiene que pararse frente al espejo, como tenemos que hacerlo todos. No me pongo frente al espejo y digo, negro, a ver, porque yo me digo negro, hermano, o Manuel me digo, oye Manuel, tienes que aprender a controlarte en el nombre del Señor. Tienes que aprender. Y empiezo a hablarle desde mi espíritu a mi alma para que se motive a aprender. Hermano, hay gente que dice, ay, nadie me viene a decir que yo me anime. Nadie me viene a decir, échale ganas. Nadie me da una palmadita en la espalda. Ánimo, hermano, ánimo. Sí hace falta muchas veces. Pero hermano, nosotros tenemos que entender que a veces tenemos que permitir que nuestros oídos oigan la voz del Espíritu Santo motivándonos, animándonos a aprender. Ese es el segundo punto. 3, otra cosa que podemos aprender de este texto es que debemos aprender a conservar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Guardarlo, atesorarlo. Número 4, y ponerlos en práctica. Ponerlos por obra. Procurar. Entonces, el tema de esta noche, hermanos, es aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo. Mire cómo dice, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Luego dice el verso 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué podemos aprender de este texto, hermanos? O de estos textos. Fíjense que esa palabra congregar dice que es reunirse para hacer fiesta. Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo. Pero esa palabra congregar
hermanos, es reunirse para hacer fiesta a Dios. ¿Quiénes? Varones, mujeres, niños, extranjeros, dice, que estuvieran en tus ciudades. Todos debemos congregarnos. Todos. Cuando digo todos, o cuando la Biblia dice todos, dice, se refiere a todos. Entonces, ¿qué otra cosa debemos aprender de aquí? Dice que debemos aprender también, hermanos, a congregarnos para oír y ser enseñados. ¿Para qué nos congregamos? Para calmar la conciencia y decir, ya fui al templo, ya. No, no es para callar la conciencia, es para oír y ser enseñados. Algo nuevo tengo que aprender. Perdón, mi hermana y mi hermano, muchas cosas no sabemos. Y hay otras que no queremos aprender, pero a fuerza de la repetición y estar ahí, y ahí el pastor ya lo dijo eso, pastor. Sí, pero hasta que lo aprenda, hermano, hasta que lo ponga en práctica, vamos a pasar al siguiente capítulo. ¿Me entiende? Entonces tenemos que aprender a congregarnos para oír y ser enseñados. Ya eso me lo sé, pastor. No. Por eso es que mucha gente cuando escucha la palabra dice, eso no es así. Porque se quedaron en el A, E, I, O, U. No pasaron al A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y los que llegaron al abecedario no siguieron adelante. Entonces, hermanos, número 3, otra cosa que debemos aprender es a oír y temer a nuestro Dios. Porque en la medida que oímos su palabra, nosotros empezamos a respetar a Dios y a temer a nuestro Dios. Otra cosa que debemos aprender, número 4, a tener el cuidado de obedecer. Y cuando esto lo hablamos, hermano, mire, aquí lo voy a volver a leer en esta parte que dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Debemos tener el cuidado de obedecer. Eso es lo que, hermanos, ahí es donde entendemos o se conoce al cristiano que verdaderamente quiere salir adelante. El que quiere crecer, el que quiere desarrollarse, cuida. Tiene el cuidado de obedecer. ¿Entienden? Tiene el cuidado de hacer aquellas cosas que el Señor le dice en su palabra. Y otra cosa que lo estamos viendo aquí. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Eso qué significa? Que, hermanos, debemos aprender a compartir con nuestros hijos la palabra de Dios para que aprendan a temer al Señor todos los días de su vida. Nuestros hijos tienen que aprender, hermano. Sus hijos tienen que aprender a oír la palabra del Señor. Si dependen todavía de usted, tiene que enseñarles la palabra. Entonces, mis hermanas y hermanos, estamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Amén. Déjenme saludarle un ratito, a ver, quiero ver quiénes están conectados esta noche. Hoy tenemos casa llena. Gracias, Señor, tenemos 6. Ay, hermanos. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios les bendiga. Hermana Oralia Torres. Hermana Raquel Osorio, Dios me la bendiga. Saludos a Mekadesh, a su pastor, hermano Joaquín. Amén. Alberto Torres, Dios te bendiga, amigo. Martelena Suárez también, Dios la bendiga. ¿Quién más? Hermana Leticia Ramírez. Dice la hermana Leticia, buenas noches, pastor. Es un trabalenguas de aprendizaje. Facebook me está fallando, apenas llegando a casa. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Leti, allá en Libertad, Cunduacán. Alexis Jiménez, amén. Mari Morales, también Dios la bendiga. ¿Quién más? Bueno, tenemos, gracias a Dios que tenemos hoy un buen grupo de hermanos. Digo un buen grupo, ¿verdad? Porque a veces nada más tengo 1, 2,
Y es que la verdad que es importante que usted y yo vayamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Entonces, es importante que compartamos con nuestros hijos la palabra, porque de lo contrario, hermano, lo que sembremos en el corazón de nuestros hijos lo vamos a cosechar. Eso es una ley. Y no es la ley del monte, es la ley de Dios. La ley de la siembra y la cosecha. Entonces, pasamos. Salmo 119, verso 7. Dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, el resultado de aprender la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, va a ser, hermanos, alabar a Dios con un corazón íntegro. Pastor, pero eso no es lo que dice ahí. Vamos a ver qué dice. Mire, hay otra versión de la Biblia que es la Biblia Castilian. Dice: con recto corazón te alabaré. Al aprender tus justas decisiones. A ver, a veces pensamos que Dios no es justo. A veces me parece ver algunas personas hablando como la Chupito. No es justo, no es justo. Dicen. Porque piensan que Dios no es justo en sus decisiones. Pero si hay alguien justo, hermanos, es nuestro Dios. Si hay alguien que aplica justos juicios, es Dios. Y tenemos que aprender. ¿Y qué significa eso, hermano? Mire, vamos a ver si lo tenemos acá. La Biblia, la latinoamericana, dice: te daré gracias con rectitud de corazón cuando vaya aprendiendo tus juicios justos. Entonces, ¿cuándo es que vamos a ser agradecidos con Dios y vamos a darle gracias y gloria y honra, alabanza a nuestro Dios? Cuando conforme vamos aprendiendo que Él no hace nada indebido, que todo lo que hace lo hace correctamente, rectamente, que Él sabe por qué hace las cosas. ¿Entienden? Y que nosotros, cuando vamos aceptando y vamos aprendiendo, porque dice cuando vaya aprendiendo, porque el aprendizaje es un proceso, hermanos. Hay cosas que hace 10 años no las sabíamos y ahora el Señor nos las ha enseñado. Hay cosas que ayer no entendía, pero hoy el Señor me ha ido pues enseñando. Porque no sé cómo decirlo, los seres humanos, los cristianos sobre todo, los hijos de Dios, que nos dejamos enseñar, hermano, podemos ir evolucionando, creciendo. Y en la medida que vamos creciendo, vamos entendiendo, vamos dándole gracias a Dios. Mire cómo dice esa palabra juicios justos, la Jerusalén 2001 la traduce como normas. Te daré gracias, te alabaré con rectitud de corazón cuando vaya aprendiendo tus normas. Mire, hermana Norma, ahí está usted. Tus normas. La Biblia Dios habla hoy, la versión 2002 dice tus decretos. La palabra de Dios para todos dice tus mandamientos. La Biblia en lenguaje sencillo dice tu palabra. Eso usted lo puede investigar, hermano. Entonces, ¿cuándo vamos a darle gracias? Cuando aprendamos. ¿Cuándo vamos a alabar a Dios con rectitud de corazón? Cuando vayamos aprendiendo sus mandamientos, su palabra, sus decretos, sus normas. Entonces aprendamos. Digo aprendamos porque yo también estoy incluido ahí, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Perdón. Lo que debemos aprender, número 1,
entender que los juicios de Dios son justos. La palabra de Dios es justa. Eso es lo que necesitamos. Número 2, debemos aprender a alabar y agradecer a Dios por lo que Él hace. Número 3, debemos aprender a entrar y a mantenernos en el proceso de aprendizaje de sus normas y decretos. No, hermano, mire, perdón, pero el trabajo y la labor de un ministro, de alguien que fue llamado al ministerio, al servicio de Dios, hermanos, es enseñar, es predicar la palabra, orar y enseñar, orar y predicar. Eso es, perdón. No es, ¿verdad?, ir de casa en casa con los hermanos para irlos acostumbrando, ¿verdad?, al biberón. No, es enseñarle. El que tiene hambre y sed, venga y beba. Usted se enferma y corre con el doctor. La gente se enferma y corre, tienen problemas psicológicos, se van con el psicólogo, con el psiquiatra, problemas, y andan, ¿verdad? Salen, van. Pero mucha gente no quiere llegar a los templos, no quiere ir a la iglesia, que los vayan a ver en su casa, que les lleven la medicina hasta allá, pero cuando están enfermos corren, hermano, al doctor. No, el que tiene hambre y tiene sed, que venga. ¿Quieres del Señor? Búscalo. Aprende sus justos juicios. Entonces, Salmo 119, verso 71. Mire qué dice aquí, hermano. Esto está tremendo porque dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Habemos personas que no aprendemos los mandamientos de Dios, las normas de Dios, la palabra de Dios, a menos que seamos humillados. Ay, hermano, no sé por qué seremos así nosotros los seres humanos, pero a veces necesitamos un jalón de oreja. Había un niño que no me quería hacer la tarea y estaba, nada más se le quedaba viendo el cuaderno y el lápiz. Y le digo, escribe. Y el niño no quería. Y me le acerqué, escribe. No. Hermano, ya que me vio enojado, molesto, entonces sí agarró el lápiz. Y yo digo, bueno, ¿y por qué somos así? Todavía le pregunto, hijo, ¿te gusta que te griten? ¿Te gusta que tu papá o tus familiares te regañen y te peguen para que puedas hacer algo? No, dice. Y entonces, ¿por qué esperas hasta que alguien te está presionando tan duro, tan fuerte? Entonces, mucha gente no entiende, ¿sí?, hasta que no le aprieta las tuercas del Señor, hasta que no lo humilla. Hermano, escúchame lo que te voy a decir. A menos los que hemos pasado por el COVID. Cuando estamos con el COVID y enfermos, sí, Señor, ahora que yo sane, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, todos los días si es posible, Señor, ahora te voy a servir, Señor, dile al pastor que haga culto todos los días, yo voy a ir, Señor. Ya que terminó, ya que pasó esa humillación, esa aflicción, esa angustia, dice, Señor, no voy a ir al templo, perdóname, tú me conoces, Señor, tú sabes, Señor. Se le olvidó. Pero David, o el rey, o el salmista, aquí en el Salmo 119, verso 71, dice: bueno me es haber sido humillado. Qué bueno que Dios me humilló. Qué bueno que me dio una arrastrada para que yo aprenda sus estatutos. Ay, lo dije enojado, ¿no? Mire, dice la Castilian: saludable me ha sido la aflicción para aprender tus mandamientos. Hay gente que no aprende la buena, hermano. Dios los ama tanto, nos ama tanto. Oiga bien, Dios nos ama tanto que, hermano, nos tiene que pasar por la aflicción. Y escúchame lo que voy a decirte, no estoy profetizando,
Solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Aprende a obedecer a Dios. O te van a tener que humillar, o te van a tener que pasar por la aflicción. Pero ya pasé, pues te van a volver a pasar. Pero sigo enfermo, pues por eso precisamente te están humillando, para que entiendas, para que aprendas, para que aprendamos, pues, hermano. La Biblia en lenguaje sencillo dice: estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. ¿Cuándo vamos a entender, hermano, que todas las riquezas son del Señor? Que debemos darle al Señor lo que le corresponde. No, hasta que yo me vea que no tengo nada en los bolsillos y que no hay comida en la casa. ¿Cuándo vamos a aprender que hay que estar en la iglesia y que el primer lugar le pertenece al Señor? Hasta que el Señor nos pase, hermano, por el fuego, por los ríos, por las aguas, hasta que suframos, hasta que nos aflijamos tanto y digamos: Señor, sí, ya entendí, Señor. Wow. ¿Qué debemos aprender, hermano? Que pasar por momentos de humillación, de aflicción o sufrimiento nos trae un aprendizaje para entender la palabra de Dios. Dice el Señor: no seas como el caballo o como el mulo. Eso es lo que dice la Biblia. No seas una bestia. Bueno, porque el caballo y el mulo son bestias de carga, que le tienen que poner cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. No, mi hermano, no te va a traer arrastrando el Señor. El Señor te ama. Y la verdad, si el Señor tiene un propósito contigo y tú no estás obedeciendo, hermano, te van a tener que traer arrastrado. Yo no quería servirle al Señor hace años que el Señor me llamó y yo no quería servirle, y el Señor, hermano, por poco y me quita una hija. No va a decir: ¿a poco el Señor hace eso? Mi hija, Sandy Lisbeth, se me estaba ahogando. Y cuando decidimos, en ese momento que estaba casi muriendo y ahogándose, decidimos servirle al Señor. Y como dije, en ese momento fue fracción de segundos, no es que tardamos todavía. Entonces, ¿le vamos a servir, sí o no? Y la niña ahogándose. No, en el momento mi esposo dice: sí le vamos a servir al Señor, José Manuel, sí le vamos a servir. Y entonces abrí la boca de la niña, soplé en el nombre del Señor y la niña volvió a respirar, hermano. Fue algo tremendo. Entonces yo lo que quiero decirle: ¿por qué vamos a esperar a que el Señor nos jale por la oreja? Entendámoslo ya. Yo se lo voy a decir con todo mi corazón, hermano. Y si usted se ofende, lo siento. Yo con todo mi corazón se lo digo como su pastor. A los que me dicen que soy su pastor, los domingos no es que es el día sagrado, perdón, pero el domingo no es el día sagrado. Todos los días son consagrados al Señor, todos los días. Porque si no, hermano, nosotros caímos ya entonces en lo que hizo la Iglesia Católica, de decir que el sábado no era, sino que era el domingo. Nosotros le servimos al Señor todos los días de la semana, pero el domingo, como es el día que tenemos libre, nos reunimos. No agarre ese día para otras cosas. Sea fiel al Señor. Venga a la casa de Dios a buscarlo. Desde las 9 de la mañana estamos orando. Venga a alabarlo, a adorarlo, a escuchar la palabra de Dios. Venga a darle al Señor. No espere a que le traigan arrastrándolo. Ay, Dios. Salmo 119, verso 73. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y yo aprenderé tus mandamientos. Tremendo. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me crearon. Tus manos me plantaron.
Tus manos me cambiaron, tus manos me destinaron para esto, Señor. Y me formaron. Es decir, tú me hiciste estar firme, estable, seguro, pleno. Hazme entender, hazme apto, hazme comprender, dame conocimiento, dame inteligencia, Señor, porque la verdad oigo, pero no oigo con inteligencia, no lo practico, Señor. Hazme entender, hazme una persona prudente. Entonces aprenderé tus mandamientos, dice. Porque y en la Biblia también significa, se puede traducir como entonces, como un resultado de que Señor, pues tú me hiciste, tú me formaste. Entonces ayúdame a entender, Señor. Porque mire, hermano, hay cosas que nosotros no podemos hacer solos. Ningún pastor puede cambiarle la vida a nadie. Ninguno. No tenemos poderes mágicos, hermano. El que cambia es Dios, el Espíritu Santo es el que cambia a la persona. Si la persona está dispuesta a aprender. Entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? Que el Señor es el que nos creó, que nos plantó, que nos cambia y también, hermanos, que es el que nos da, nos predestinó para esto. Que también que otra cosa, que el Señor nos está afirmando, estableciendo y llevándonos hacia la plenitud. Número 3, que el Señor nos puede hacer aptos, inteligentes, prudentes, y el Señor puede darnos comprensión. Entonces, y solo entonces, vamos a aprender sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, hermano. No, déjenme terminar acá. Proverbios 21:11. Mire, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Aquí, hermano, mire cómo es el asunto, ¿ah? Cómo el simple sube a la categoría de sabio, y de sabios sube a la categoría de conocimiento, del conocimiento. Cuando el escarnecedor es castigado, lo ve el simple. Y esa palabra simple es el inexperto. El inexperto ve que al escarnecedor es burlador, al que se burla. Ese es un escarnecedor. Entonces Dios castiga al escarnecedor y el inexperto dice, wow. Y entonces le cae la sabiduría. Se hace sabio. Y dice, yo no debo hacer eso que hace este. Se burla de todo. No lo debo hacer. Y entonces, ya siendo el inexperto sabio, se le amonesta. Porque también hay que saber a quién se le va a llamar la atención, hermano. Y cómo llamarle la atención. Hay gente que yo le he llamado la atención y se han enojado. Y ya no están en la iglesia. Ni los regañé. No es que no les gusta que nadie les diga nada. Ellos creen saberlo todo. Pero hay otros que les he llamado la atención y ahí están. Siguen. No obedecen a veces. pero aceptan la amonestación. Entonces, la Biblia al día dice, cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. Por eso dije, el inexperto se vuelve sabio. Pero ya que es sabio, es inexperto, hermanos, al ser instruido, adquiere conocimiento. Aprende. ¿Entienden? Entonces, hermanos, por eso se llama este tema aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Entonces, dos cosas que aprendemos de este texto. Si somos simples o somos inexpertos, aprendamos del castigo al burlador. Vean cómo están terminando los que se burlan y los que se apartan del Señor. Aprendamos de eso y seremos sabios. Pero número 2, que ya siendo sabios, la instrucción o la amonestación nos va a catapultar, hermanos, a aprender.
a adquirir conocimiento, a adquirir ciencia. Entonces yo le quiero invitar a aprender de las Sagradas Escrituras. Aprendamos, aprendamos, hermanos, porque pues el Señor viene pronto. El Señor viene por una iglesia sin manchas. ¿Y qué es lo que nos limpia las manchas? Su palabra, su sangre, su poder. Pero la palabra de Dios, hermanos, es agua también. Y el agua limpia las manchas de las vestiduras. Santifícanos en tu verdad, dijo el Señor. Tu palabra es verdad. Entonces, aprendamos de las Sagradas Escrituras. Estudiémosla, investiguemos. Yo espero que usted haya anotado, ¿verdad? Porque mire, mi esposa hace todo lo posible por anotar aquí, poner anotaciones para que usted la vaya anotando y no se desespere mucho. Las va anotando, las va guardando en su cuaderno para que luego la medite a solas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Yo te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga. Ministranos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dijo el apóstol Pedro, dura es tu palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero también dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, háblame y corrígeme y ubícame en tu voluntad. Enséñame. Quiero aprender de tu palabra. Que la iglesia que me has dado a pastorear tenga ese sentir, ese amor por tu palabra, Señor. Que ame tu palabra, que ame las Sagradas Escrituras, que ame, Señor, tu verdad. Que tenga hambre y tenga sed de tu palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Bien, mis hermanos, para el día de mañana, si Dios lo permite, tenemos la Santa Cena. A las 9 de la mañana empezamos a orar y a las 10:30 empezamos nuestro servicio. Estamos invitados para estar mañana. Ya usted sabe, ¿verdad?, qué fruta va a traer. Si no tiene usted el papelito donde se le pone la fruta que va a traer, traiga lo que usted guste, ¿verdad? Coco o coca, no, coca no. Pero traiga frutos delante del Señor. Es una manera simbólica de decir, Señor, aquí traigo mi fruto, examíname. ¿Ah? Como dice Cantar de los Cantares, ¿verdad? Venga, mi amado, y coma de su dulce fruto. Entonces mañana vamos a examinarnos. Mañana hay examen. Tenemos que analizarnos y ver cómo estamos caminando y si estamos aprendiendo. Mañana lo hacemos, hermanos. Para eso es la Santa Cena. Para ser ministrados en esas áreas que necesitamos ser mejores. Que el Señor los bendiga y que pasen muy buenas noches. Descansen. Algo más, hermana Olga Lidia, que se me pase. Las hermanas de Puebla, pues ahí nos vamos a estar viendo, hermanas. A ver, no veo aquí. Es que hermanos, las hermanas de allá de Puebla ya estamos creciendo, hermano. Nació una nena allá en Puebla. Y pues por eso la hermana no está aquí conectada hoy, pero pronto la vamos a ir a ver allá a Puebla. Y pues de una vez, ¿verdad?, voy avanzando en algunas cosas. Hermanos, si Dios lo permite, esta semana también, probablemente el jueves, estemos allá en Libertad.
Allá el culto es a las 5 de la tarde. Yo quiero invitar a los hermanos que quieran ir con nosotros. Vaya haciendo sus reservaciones, ¿verdad? Y apartando el tiempo para que el jueves podamos ir a acompañar a los hermanos. No acompañar a los hermanos, sino alabar a Dios y glorificarlo allá con los hermanos de Libertad. Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.